Un saludo a todos jóvenes, soy el profesor Reiner. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado en la plataforma de YouTube de nuestras videotutoriales. En este caso voy a hacer o traigo a ustedes acá un tutorial que están realizando unos jóvenes de mecanizado de piezas industriales, en donde están haciendo un piñón de diente recto y es de 127 dientes. Entonces ya hemos realizado el análisis en la tabla, los cálculos y a ver, entonces veamos, tenemos acá de que el piñón es de 127 dientes. Lo vamos a resaltar ahorita aquí, el que estamos, los cálculos que estamos utilizando. Espero que no me haya quedado mal entonces la tabla sale para el método directo. Bueno, como todos saben, tenemos varios métodos de división: el método directo, método indirecto, método diferencial y el método de división angular, pero en este caso es un piñón de diente recto, por lo tanto nosotros vamos a utilizar para el cálculo el método de división diferencial, ya que son 127 dientes y como ya algunos, o por decir, ¿verdad?, todos aquellos que no son nuevos en el área de mantenimiento de mecanizado de piezas industriales, 127 dientes es un número impar y después de 51 dientes hacer divisiones de división directa, indirecta no se puede, ¿verdad?, es bastante difícil. Entonces aquí tenemos nosotros, vamos a tratar de grabar bien. Aquí tenemos el número de divisiones, son 127. El círculo de agujeros que nos está recomendando es de 39, en el círculo de 39, en el cual nosotros vamos a tomar 13 agujeros. 13 agujeros en el círculo de 39, y para el tren de ruedas que vamos a utilizar, en la rueda A, en el eje A, pues va a estar una de 56, en la posición D va a estar una de 24, y por el sentido de giro también deberemos de utilizar dos intermediarias, una de rueda de 24 y una rueda que también es de 24. Todo esto ya está montado acá, de hecho ya se hicieron las primeras pruebas, las primeras marcas, y vamos a ver cómo va transcurriendo el proceso de mecanizado. Entonces acá ya se hizo la primera vuelta, ya se hizo la primera marca, y de hecho pues ya va dando la primera profundidad, que es de 1 milímetro, si mal no estoy equivocado. Entonces acá, en este caso, ahí va a recorrer los 13 agujeros en el círculo de 39. Esto debe hacerse con mucha calma, mucha precisión y mucha concentración, porque un agujero que ya no vaya en su lugar, ¿verdad?, ya no va a quedar igual. Entonces ahora se procede al siguiente mecanizado del diente. Todo esto ya lo hemos explicado en algunas ocasiones. Aquí tenemos el tren de rueda que estamos montando para el método diferencial. Aquí tenemos el primer eje, el eje A, y también tenemos el eje D, y aquí tenemos las dos intermediarias. Como habíamos dicho, en la parte del eje A va una rueda de 56. Entonces vamos a ver, no se mira aquí, pero esta es la de 56 dientes y esta es la de 24 dientes. Estas son las dos intermediarias. En este caso tenemos dos intermediarias, una de 24 y la otra es vamos a ver aquí en el catálogo, es de 44 dientes. El orden de las intermediarias no es irrelevante, ¿verdad?, pero sí el orden de A y D no se puede cambiar. No se puede cambiar. Entonces este es el procedimiento que estoy tratando de grabar ahorita. Cada vez que se hace, toda esta explicación ya la hemos hecho en algunos otros videos, ¿verdad? Cada vez que se va a hacer el tallado de un diente, se debe venir a hacer la división del aparato divisor. La alineación del aparato divisor es muy importante. El disco debe estar libre porque este va a ir girando en sentido contrario. Este debe estar libre. De hecho, ya vamos a ver, después de que haga el mecanizado de un diente, vamos a tratar de grabar cuando se va dando el sentido de giro hacia el sentido derecho o sentido a favor de la manecilla del reloj. El disco de agujeros va girando en sentido contrario, porque eso es lo que te ayuda. El método diferencial te ayuda
a que logres una mayor cantidad de divisiones, máximo cuando son números impares. Entonces ahí va retornando a su posición inicial. Ahora vamos a tratar de grabar cuando la manecilla va en sentido horario. Ahí va en sentido la manecilla del reloj. El disco, no sé si se puede apreciar, va en sentido antihorario. Correcto, ahora venimos. Y al realizar un tallado de un diente más. Ahora vamos a tratar de ir grabando, haciendo algunas tomas, pero ahorita pues como son 127 dientes, vamos a dejarlo ahí de esa manera. Y vamos a grabar cuando ya llevemos una mayor cantidad de dientes tallados.
ese es el último diente, entonces ahora vamos a quitarlo. Cuidado, se golpea en la herramienta. Entonces, que póngalo aquí. Ay, perdón, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer una toma cerca. Sí, en vez de mirar uniforme en todos los dientes. Entonces, ahora vamos al torno. Sí, voy a preparar. Va. Muévalo hacia el